sperava parito al cine. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Videodrome, capítulo número 7. Esta vez vamos a hablar de Come & See, de Elem Klimov. Película del 85. O también se puede llamar Masacre Ven y Mira en español. La última película de Elem Klimov. Ya verán que es un caso bastante extraño porque Elem Klimov para esa época no estaba a punto de su retiro, no estaba a la edad de su retiro, pero varias circunstancias hicieron que se retirara por completo de hacer películas y se dedicara a ser profesor, entre muchas profesiones, porque apenas murió en el 2003 a los 70 años. Pudo haber hecho más películas, de hecho tenía más proyectos del cual vamos a hablar después, casi al final del podcast, porque es el final de su carrera. Tiene una filmografía bastante selecta Elem Klimov, apenas 5 largometrajes, y es un director bastante interesante. Pertenece a los últimos directores soviéticos del cine, y esta película en particular es su película más destacable por diferencia, y la que llevó más festivales, también la más desgarradora. Verán que es una película bélica muy cruel y muy interesante de ver. Esta película se estrenó en el año 1985 en el Festival Internacional de Artes Cinematográficas de Venecia, donde ganó el premio del jurado. También participó en el Toronto International Film Festival, en el Chicago International Film Festival, y ganó el FIPRESI en el Moscú International Film Festival. Es una película que sale de cualquier comparación que se le pueda hacer con alguna otra película del género del cine bélico, y que es original y tiene unas características de cine contemporáneo y también de ciertas vanguardias del cine ya anteriores a su estreno. Bueno, estamos con un gran invitado, un invitado especial, el profe Mauricio Aros. Fue nuestro profesor de Historia del Arte. El profe, si se quiere presentar, decir qué proyectos o en qué se proyecta después en el cine, qué expectativas tiene, objetivos personales frente a este arte. ¿Qué tal, muchachos? Pues nada, mi nombre es Andrés Aros. Un par de cuestiones ligadas al arte, pero pues digamos que mi profesión está ligada también a la parte cinematográfica o audiovisual. Creo yo que es como más abierto y más certero, digamos, esa idea. Y digamos que también dentro de mis intereses, como el montaje, como los elementos artísticos y demás, los veo también reflejados directamente en esta película. De esas películas que uno termina un poco impactado, no diría que chocado, porque pues chocado sería algo peyorativo, negativo frente a la misma. También hay como unos intereses de volver a la cuestión audiovisual ya creando, pero pues yo sigo siendo propicio frente a la parte teórica y la parte histórica del audiovisual, que siempre me parece particularmente importante, ¿no? Uno reconoce en la historia del cine no solo una cronología, sino como una suerte de disparidades que funcionan bastante bien al día de hoy dentro del audiovisual, ¿no? Eso es bien interesante. Y pues nada, también dentro de las estructuras del arte siempre me parece importante seguir encontrando lógicas y referencias que se ven reflejadas en el cine, pero pues también crear. A mí me gusta como el documental, también para estar ahí presente en esos puntos. Y nada, eso es así como una breve presentación de mi parte, pero también pues cercano a lo que es esta película de Klimov, que me resultó bastante sorprendente, bastante interesante, pero también bastante dolorosa, si uno termina viéndola con los ojos muy certeros de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y pues todas esas complejidades de ese momento. En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, antecedente de la batalla de Stalingrado, cuando los alemanes se esparcieron por Europa, específicamente en Bielorrusia, y empezaron a quemar aldeas rusas. Es aterradora la estadística: quemaron más de 600 aldeas bielorrusas, y entre ellas está pues la ambientación que hoy nos propicia la película. Es un poco de la infancia de Elem Klimov, o sea, la película es bastante realista. Elem Klimov lo proyecta muy bien porque es algo que sucedió en su niñez. Su madre se escapó de la batalla de Stalingrado, que entre otras cosas es la batalla más sangrienta de la historia, y navegó por todo el río Volga, ¿no? Huyendo con Elem Klimov y su hermano para huir de esta guerra tan atroz
y todo eso lo proyectó Elem Klimov en esta película, entonces es algo muy personal. Quizás el protagonista Florian, un joven de 13 años aproximadamente, 13-14 años, pues es el vivo reflejo de Elem Klimov, que es denominado los niños de la guerra, ¿no? Y como Tarkovsky, otros directores soviéticos. Tarkovsky pues lo reflejó muy bien en la infancia de Iván, y Elem Klimov lo hace en su última película. Esta última película, Comanche, es de una de las grandes causas de que Elem Klimov se retirara prematuramente del cine y no le dieran más ganas de hacer películas, ¿no? Para los que no se han visto este capítulo del podcast, bueno, más que este capítulo del podcast, la película, si están interesados en vérsela, pues es aconsejable que la vean antes de escuchar este capítulo, porque vamos a hacer bastante spoiler, vamos a contar pues muchas cosas de esta película. También les recomiendo, les hacemos una invitación a que se vean el capítulo anterior de Audiodrome, en que hablamos de Lars von Trier y la película Anticristo, una película también bastante interesante que entra también en ese espectro del horror como Comanche, ¿no? Comanche es tan atroz que ya entra en el terror. Es una película bélica que entra en el género de terror. Anticristo, que pues son dos personajes que sufren un duelo por la pérdida prematura de su hijo, de su bebé, pues se entran en la naturaleza, en esa naturaleza cruel, despiadada. Vamos a hablar obviamente de la carrera de Elem Klimov, un director que, como dije, tiene una filmografía bastante reducida, 5 películas apenas, 5 largometrajes. Empezó como la mayoría de directores que hemos repasado por estos capítulos, empezó desde el cortometraje, específicamente desde el cortometraje documental, con un cortometraje llamado Vulgaridad, Atención Vulgaridad, en el 59, cortometraje del cual no se tiene rastro, yo no encontré nada, quizás desapareció de la faz de la tierra. Un año después hace El Novio en el 60, otro cortometraje pero ya de ficción, donde Elem Klimov empieza a retratar esta temática que ya se hace recurrente en su obra, que es la niñez. Lo vemos también en Comanche, en el protagonista. El novio, que es un niño que está en una clase, en un proceso de examen. El niño hace todo lo posible para copiarse y ayudar a la niña que le gusta, que no sabe nada del examen. El cortometraje está en YouTube. No hay problema que no sepan ruso porque no se habla en ningún momento. Aunque no es un cortometraje mudo, no hay líneas de diálogo, y ese es el primer cortometraje de Elem Klimov en el cual entrarían en un cine bastante amateur, porque a pesar de que son los 60, se ve que no son con cámaras, digamos, de la tecnología de punta que se utilizaba en aquella época, hablando también que está dentro de la Unión Soviética. Entonces así empezaría, fueron como los primeros piñitos de Elem Klimov para entrar en el cine, porque antes había estudiado ingeniería de aviación, se graduó incluso como ingeniero de aviación, luego trabajó en la radio y la televisión y entraría también en la Filarmónica de Moscú. Klimov estudió en la Escuela de Cine de Moscú, donde se graduó en 1957. Su carrera avanza en el cine, donde participó como asistente de dirección y dio su debut en 1961 con su película ¿Dónde están tus hijos? Es una historia sobre una madre que busca a sus hijos desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Klimov avanza y durante pues toda su carrera, que es obviamente muy corta, como lo dijo Zorro anteriormente, pudo marcar diferentes hitos en lo que es el cine bélico, y que pues está muy marcado con estos hechos que son muy fuertes y que él mismo pudo vivir durante pues la existencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el 64 hace su primer largometraje destacado, que lo haría conocer, Bienvenidos o Prohibida la entrada a extraños, un nombre bastante largo y raro. Es una comedia infantil, un largometraje que tiene un tono muy distinto a sus películas posteriores. Es una comedia de realismo fantástico, bastante fantasiosa, donde un niño está en un campamento de verano de pioneros por desobedecer una prohibición, que es nadar en la isla cercana. Lo expulsan, y el niño, por no querer que su abuela se dé cuenta, porque lo que se imagina es que su abuela le da un infarto cuando ve que el niño se devuelve a la casa, entra otra vez al campamento y trata de esconderse, de que el director no lo vea, y los compañeros pues lo ayudan a que pase desapercibido por todo el campamento, y así transcurre toda la película. Como ya lo dije, tiene esos toques de fantasía. Elem Klimov utiliza mucho el recurso de la imaginativa del niño para adquirir ese tono fantástico
digamos, cuando la abuela se da cuenta de que el niño se devolvía a la casa, cuando se cae directamente a la tumba y ocurre ahí el entierro, el velorio. Me recuerda un poco a las películas de Wes Anderson, un poco, es cuando la vi. Es una comedia que si hoy se hiciera, o sea, si en la modernidad se hiciera, yo creo que pegaría bastante. Yo creo que a la gente le gustaría, a pesar de que estamos hablando de cine ruso, ¿no? Un cine bastante diferente al americano, una actuación diferente, una puesta en escena diferente. Hay un recurso que me gusta mucho de esta película y es filmar los pies, muy al estilo Tarantino, filmar los pies de los personajes, sobre todo en personajes que aún no se han presentado, personajes que se mantienen en incógnita. Bueno, esta película tiene una crítica social bastante aguda, a pesar de que no se demuestra, digamos, cuando uno la ve la disfruta, pero tiene ese paralelismo con la Unión Soviética, una dictadura que se ejerció pues en aquella época, con el director del campamento, que era bastante estricto, bastante cruel, no dejaba que los niños como que disfrutaran, que se liberaran. Churchov, que es el dirigente en aquella época de la Unión Soviética, en ese momento, vio la película y la disfrutó bastante y se rió y dejó que esta película pues tuviera una distribución pues ejemplar, ¿no? Que se distribuyera en varias salas de cine, que no se restringiera tanto. Y hoy por hoy, a pesar de que aún así no se considerara en ese momento como tan comercial, hoy por hoy es una de las grandes comedias del cine ruso. Pues los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles y a veces contradictorias, pues ya que están como atrapados por su lealtad al Estado y al deseo de proteger como sus propios seres queridos. Esto que dices, yo creo que se puede recalcar un poco más en la siguiente película que dirigió Ellen Klimov, que fue Aventuras de un dentista, un año después, en 1965, donde nos cuenta la historia de un hombre que en su cotidianidad allá en la Unión Soviética pues descubre que tiene como un talento natural para sacar dientes sin dolor, y eso lo lleva a ser culpable o hacer que la sociedad misma lo encajone como alguien oscuro o un mago o alguien que no pertenece al régimen, y que, o sea, este régimen, ese poder como que está ahí, que no deja ser libre totalmente a las personas, logra que moralmente este hombre pierda ese talento o ese don que tenía para curar a las personas y se vea encaminado pues hacia la tristeza y a la soledad. Sí, en esta comedia, que es un poco surrealista de nuevo, el protagonista se ve envuelto en una serie de situaciones extrañas y absurdas que después de que su esposa lo deja por un hombre rico, pues comienzan a pasar una serie de situaciones que lo llevan a tomar decisiones un poco extrañas, por decirlo así. Uno de los aspectos más importantes de la película es su estilo visual. Aquí Klimov utiliza una paleta de colores brillantes y brillantes para crear un mundo surrealista en el que los objetos y los personajes se deforman casi por su totalidad. Transforma de manera inexplicable pues lo que está pasando dentro del contexto de la película. Aquí hay una característica muy importante en la filmografía de Ellen Klimov, es que ninguna película, contando esta de las aventuras de un dentista y Bienvenidos o Prohibida la entrada de extraños, es que ninguna película de Ellen Klimov fue ampliamente distribuida, ¿no? Siempre tuvo problemas a causa de la burocracia soviética. Fue criticada por la sociedad rusa del momento porque obviamente condenaba a la gente que tenía talentos excesivos. Eso desató pues que todas las personas, y más que todas las personas del poder, pues no querían dar esa imagen negativa de la sociedad, y pues como dice Zorro, la llevó a ser censurada allá en su propio país. Claro, y es que es pues de esperarse, pues porque es una crítica mordaz de la sociedad soviética de la época. En esta película pues se representa una serie de personajes que son diferentes aspectos. Burócratas, representa también la corrupción de la sociedad soviética de la época, como por ejemplo el jefe de Oleg, que es un hombre oportunista y sin escrúpulos, que se puede ver pues claramente ahí en la película reflejado. Otro aspecto importante para remarcar de esta película es su estructura narrativa. Aquí Klimov utiliza una serie de saltos temporales y flashbacks que también lo podemos ver en la película de Comanche, que creo que desde ahí como que ya los toma, como ya los ha realizado, y aquí también los podemos ver reflejados en una estructura no lineal. No refleja los sentimientos o las acciones en un orden cronológico, sino que son saltos temporales y flashbacks que pueden desorientar un poco al espectador. También se dedicó a dirigir varios docudramas deportivos,
como deporte, que fue a bastantes festivales. Y en el 79 ocurrió quizás el suceso más desgarrador de su vida, la muerte de su esposa Larisa Sheptiko, que también es una directora bastante importante, una de las grandes directoras del cine. Es la segunda directora en ganar el del Festival de Berlín. Sí, el Oso de Oro. El Oso de Oro, sí, en el Cine Festival de Berlín. Es la segunda mujer en ganar ese premio. También tiene una filmografía bastante reducida, 4 largometrajes. Pero la mayoría de las películas de los rusos filmografías son cortas. Pues hay unos que tienen filmografías muy largas, pero aún así son mucho menores que las de otros países, y todavía peor con Estados Unidos. Por la misma burocracia en ese momento con las películas y demás, la misma carga económica también debe ser mucho más compleja. Murió en el 79, estaba en preproducción de la película Adiós Amatiora y tuvo un accidente automovilístico. Eso hizo que Elem Klimov hiciera un año después un mediometraje bastante interesante y emotivo que se llama Larisa, que habla de la vida y obra de Larisa Sheptiko, sobre todo grabaciones no visuales, sino grabaciones de voz de Larisa, qué pensaba ella del arte, del cine, de sus películas. También es una demostración de amor de Elem Klimov, ¿no?, hacia su esposa, un tributo hacia ella. Y es de los pocos documentales que hace. A Elem Klimov le tocó apoyarse también en una parte del gobierno para poder realizar sus películas, porque toda la carga que tenían en cuanto a la crítica de lo que se había vivido en el país, pues necesitaba pues cierto apoyo y unirse al gobierno del momento para poder realizarla y también poder distribuirla. De hecho, sus grandes obras fueron producidas por la Mosfilms, que fue como una de las productoras soviéticas más importantes de la época clásica, digamos ahí contemporánea del cine ruso. Hace Agonía, que es bastante particular, dura 9 años en rodaje, en realización de ese documental ficción que narra un poco la vida de el profeta Rasputin, cómo entró pues a la familia de los Romanov, el último periodo de los Romanov, entró a esa familia dicho por el documental también y por la historia, cómo curó al niño el zar Nicolás y se entró a esta familia teniendo mucha influencia y empezó incluso a hacer orgías, bueno, cosas así bastante extravagantes, porque era un tipo bastante extravagante, ¿no? Se vestía como un monje, protagonizaba como una especie de Jesucristo, ¿no? Como un profeta curandero. Todo eso pues lo llevó también a su gloria y a su ruina, ¿no? Fue un tipo pues que según las historias fue bastante duro de matar, tuvieron que pegarle muchos tiros, un tipo que medía casi 2 metros. Bueno, según las historias, según los mitos, le pegaron bastantes disparos y aún así no se murió. Siguió luchando por su vida y para matarlo lo tuvieron que lanzar a un lago bastante frío. Ese carisma que él tenía pues lo ayudó a subir a la familia del zar Nicolás tras la revolución de febrero, antecesor de la revolución bolchevique y todo eso. El fin de la monarquía fue casi su destrucción. Entonces ese documental habla un poco de la vida de Rasputín y hay una cosa bastante interesante, y es que las acciones de Rasputín son archivos, material de archivo de la revolución de los campesinos y todo eso, de la mano obrera. Asamblar, no una ficción con material de archivos, es una novedad, incluso no había visto algo semejante y como dije, tardó 9 años en realizarse y tardó otros 10 años en distribuirse hasta que en el 85 se distribuyó en el Festival de Cine de Venecia y ganó un premio. Esta película sobresalta bastante por lo que tú decías al principio, que era como la exageración y llevarlo todo a lo más apretado y exagerado, multiplicado posible. Y eso lo podemos ver en diferentes escenas de la película, donde hay escenarios tremendos con unas decoraciones con muchos colores, con puestas en escenas que rompen la realidad y nos llevan más bien como a un mundo onírico, a mostrarnos toda esa extravagancia que este personaje Rasputín desencadenó durante los años donde estuvo cerca al poder, allá en la corte de Rusia. Y también es importante destacar el uso narrativo que le da este director a las imágenes de archivo y, como tú decías, lo que logra generar y cómo nos lleva a través de una historia de muchos años de las diferentes revoluciones y intentos por volcar la dictadura en Rusia para después definitivamente coronar
con el fin de la dictadura. Pues esto lo amarra también con el fin de Rasputín. Y pues como tú decías, fue un personaje que intentaron acabar no solo disparándolo, sino también envenenándolo con cianuro por obra divina. Sobrevivió, pero pues terminó matándolo en la misma tierra donde él comandaba. De destacar también la gran actuación que hace el actor Alexei Petrenko en esta película. Es una representación, yo creo que totalmente perfecta, podríamos decirlo, muy fiel a lo que sería el personaje, porque es un personaje muy complejo y misterioso, y él fue capaz de manipular estos aspectos y además de eso utilizar su carisma para obtener lo que se requiere, ¿no? Para poder interpretar. Otro aspecto importante de esta película y para resaltar es el retrato de la corte imperial rusa en la época de la Primera Guerra Mundial. Klimov aquí utiliza, digamos, una paleta de colores también muy sombría, muy apagada para reflejar esa tensión e incertidumbre de la época. Es una película que tiene una crítica pues muy presente a lo que es la nobleza rusa y su estilo de vida ostentoso y pues dentro de ello corrupto. Este personaje que tú comentabas, el que representó a Rasputín, me recordó a las actuaciones de Klaus Kinski con Werner Herzog, donde destacaba mucho por su ira, por su rabia y su fuerza también al momento de las escenas. Sí, parecía un personaje demasiado espontáneo, ¿no? Parecía que dentro de su actuación había mucha actuación natural, como que se dejaba llevar por el personaje y agregaba aspectos personales a su representación. 2 años después hace Adiós a Matiora, el sueño dorado de su esposa. Posiblemente pudo haber sido la película más importante de su esposa y él la terminó, la realizó. Es una película que se cataloga como cine ecologista, como cine ambiental, pero va más allá, es también espiritual del hombre, ¿no? Cómo quiere tener ese progreso falso, que a veces la humanidad tiene ese concepto de progreso tras la destrucción de la naturaleza, ¿no? Y la alimentación de la propia humanidad, el desalojo de una isla, una isla completa en la parte central de Rusia, en Siberia, para crear un ensamble, una represa destinada a la energía eléctrica a partir de la corriente de agua. Pues la fuerza del agua crea esa energía eléctrica, pues como estamos acostumbrados a ver convencionalmente en este tipo de energía, y es básicamente la ideología, como la postura de todos los habitantes, ¿no? Hay habitantes que quieren ese progreso, hay habitantes que se quieren quedar obviamente en su hogar, y entre ellos está Daria, que es una anciana bastante costumbrista, bastante tradicional, que obviamente no quiere que le destruyan su hogar, no quiere que le destruyan ese cementerio de sus familiares, ¿no? Porque para ella es muy importante sus antepasados, los restos de sus abuelos, sus padres, etcétera. Se abstiene un poco a eso, ¿no? Es como la contraparte de ese progreso que a veces llamamos capitalista. Tras la destrucción de esa naturaleza, pues crear algo para el hombre. Uno de los aspectos importantes pues de esta película, creería yo, que es la representación o el retrato de la vida en el campo soviético durante la época de la construcción del socialismo. Esta película pues representa muy bien pues ese aspecto de esa época y muestra también el optimismo de los jóvenes constructores y así como la belleza natural del entorno en el que vivían. En esta película pues hay mucha carga visual en la que se presenta también una crítica a la burocracia soviética y a la falta de la comprensión de la vida en el campo. Sí, Elem Klimov se caracterizó por retratar la vida rural rusa en muchas de estas películas. Adiós a Matiora, Comanche después. Bueno, es una de las grandes películas de Elem Klimov, ya de las últimas. Aquí ya se puede crear ya el sello representativo de Elem Klimov, la forma en que él narra esos planos casi de entrevista, ¿no? Como documentales en el que el personaje está completamente centrado, hablándole casi una cámara. Si uno revisa algunas películas rusas, digamos de la época, también es recurrente este tipo de planos donde el personaje pierde la mirada frente a la cámara y realmente no se sabe si está mirando más allá de la cámara, si nos mira a nosotros o está mirando al personaje de la película. Es un plano bastante característico, sobre todo de estas 2 últimas películas. Igual fue un director siempre talentoso, ¿no? Una manera narrativa muy creativa al momento de crear estos aspectos, ¿no? Estas estructuras. Es una película que
recomiendo muchísimo. Adiós Amatiora, tiene un final muy bueno y es infravalorada, no se reconoce bastante porque no están ni siquiera en las películas destacadas de Elem Klimov. Es una película pues muy poética, muy emotiva, que representa un retrato luminoso de la vida. Es algo muy emocional y, como lo dije antes, pues también muestra esa construcción de lo que era el socialismo de la época. Aquí Klimov pues de nuevo remarca su habilidad para poder introducir dentro de su film esos aspectos un poco documentales y cómo acerca al espectador a sus personajes. En esta película pues yo creo que Klimov deja ver como ese amor, esas sensaciones que estaban en la época de la juventud, y aquí los puede remarcar muy bien. Es una película muy recomendada también para ver, y como lo decía Zorro antes, es una película que pues no está como dentro del top de lo que es Klimov, y pues vale mucho la pena poder verla. Y llegamos a la última película, la película más destacada de Elem Klimov, Comanche, la que lo haría reconocer por completo. No es un director muy destacable, con una filmografía muy destacable hasta que hace esta película. Es una película de encargo para celebrar los 40 años de la victoria Bielorrusia frente a Alemania, ¿no? La derrota alemana en la batalla de Stalingrado, y todo ese escenario bélico se aprecia en los ojos de un niño que está progresivamente endurecido por la guerra, ¿no? Progresivamente envejecido por esa guerra a la cual él quiere asistir, pero pues que no se imagina, no dimensiona todo ese espectáculo de horrores que se le presentan a lo largo de este film. Creo que sería de esas películas esenciales para cualquier clase de cine, porque igual el montaje es realmente importante, sobre todo esa secuencia final con el material de archivo, ya que ustedes están hablando del material de archivo con Agonía, en la que aparece Rasputin, ¿no? que hace uso del material de archivo. Aquí también hay un juego corto pero bastante importante en esa última secuencia, pero de por sí toda la estructura de la película es bastante lograda dentro de lo que es el montaje, ¿no? Dentro del montaje cinematográfico, el juego que tiene, digamos, con el cortar sobre ciertas acciones determinadas para darle también como mayor fuerza al relato. Es una película que me parece supremamente importante porque tiene o recoge lo que hacen muchas otras películas. Se me viene a la cabeza Safe de Todd Haynes u otras películas más, que cogen como todo ese estilismo del cine de terror, o coge todas esas estructuras de las películas de terror y las pone al servicio de otro género, en este caso de lo bélico, ¿no? Entonces es una película que casi que parece de vampiros, que parece de monstruos en cierta forma, por ese sonido, esa música casi que abstracta que está en constante reiteración dentro de la obra, ¿no? Ese avión que pasa constantemente, ¿no? Ese leitmotiv de la avioneta que pasa, y cada vez que pasa como un ave de mal agüero sucede algo malo, como en algunas películas también de terror. La estructura, las formas, ¿no? Esos momentos tensionantes que empieza a tener la misma, juega muy bien, y uno, evidentemente la guerra es un terror, pero aquí también juega un poco con ese género, con el elemento genérico del terror, y lo pone a disposición de la obra. Y pues históricamente y definitivamente ese primer plano de Florian envejecido, adolorido, ¿no? Casi como el mapa del dolor, de la tragedia misma de la guerra, es, creo que, casi que una imagen icónica ya del cine. Entonces juega muy bien Klimov con esta. Además sorprende eso, ¿no? Que es una película que, si bien es una película por encargo, que no tiene ni nada de bueno ni malo, pero que esa película de encargo se convierta casi que en un ícono del cine bélico y de cierta manera de lo antibelicista, me parece que es bastante potente y que juega muy bien en términos de fotografía, en términos de montaje, en términos de narrativa. Definitivamente en la actuación de Florian, porque más que una buena o una mala actuación, es una actuación dolorosísima, o sea, que lleva al extremo al personaje, y creo que eso también es absolutamente válido dentro de las construcciones de las películas, como sucede en este caso, ¿no? Y bueno, creo que realmente es de esas películas admirables. Yo no sé si me la volvería a ver realmente, o por lo menos no tan de forma inmediata, porque realmente le duele a uno volverla a ver, o sea, uno se choca, se resiente, sale uno agotado realmente de una película como en sí, pero más adelante o para otro tipo de ejercicios, realmente hay varias secuencias puntuales que uno como docente, o yo creo que uno como cinéfilo en general, realmente son absolutamente importantes para entender cómo se hace el cine y para entender en general el cine y elementos históricos y demás. Esa secuencia cuando está con la chica en el bosque después del bombazo que han lanzado, ¿no? Y que caen como en ese elemento onírico
casi que fantasía, es realmente muy bueno en términos de montaje, fotografía, del accionar mismo de la obra. Nuevamente esta secuencia cuando le dispara el retrato de Hitler, que parece que es un ejercicio de redención por parte de Florian bastante importante. Pero creo que en general toda la película, pero esos pequeños momentos que tiene la obra son como varias películas dentro de una sola película para poder enseñar, entender y reconocer las estructuras mismas de lo cinematográfico dispuestos en esta misma, que eso me parece también bastante importante. El guión fue una colaboración con Alex Adamovich, que es bastante conveniente porque fue un escritor que proviene de la guerra, que es escritor de guerra, nos retrata un poco en sus libros las guerrillas rusas, los paramilitares de Rusia. Es una película que, aunque es una de las más grandes del cine bélico, es poco conocida, es muy infravalorada. Apenas se hizo su remasterización, su actualización en el 2017. Como decía el profe, es más que agotador, también es bastante insoportable, ¿no? Es un horror crudo y a pesar de que no se ve mucha sangre, no es una película de guerra bastante sanguinaria, sí nos deja con un mal sabor de boca, ¿no? Nos deja bastante petrificados. Y creo que eso es también un aspecto importante, que no es necesario mostrar sangre para que la película sea impactante visualmente. También juega mucho con la psicología de los personajes y obviamente con la psicología del espectador. Me hace recordar, digamos, a una parte de la película en el que Florian quiere buscar a sus padres y él mismo como que se cierra y no quiere aceptar de lo que ya sabe, que sus padres no están. En ese aspecto nunca se ve ningún tipo de cuerpo de la búsqueda de sus padres, sino que hay aspectos sutiles durante la escena que lo hacen a uno ya comprender que él se está cerrando y no quiere aceptar lo que es la realidad. Obviamente acompañado de un recurso de sonido que es muy importante, que son las moscas sonando, ese sonido súper marcado a la hora de realizar estas escenas y que lo inmersan a uno más en la psicología del personaje. Creo que es muy importante aquí también resaltar el sonido y la psicología. Esta peli en general, digamos que hablando de la cinematografía de guerra tradicional, digamos que deja atrás un poco todas esas acciones heroicas, sacrificios y grandes hazañas que de pronto son dignas de honores y de recalcar, sino que demostrarnos lo que decía un poco, cañones y metralletas y sangre por todos lados, sino que se centra en la vida del personaje, en la psicología, y hay imágenes muy sutiles, muy pequeñas, pero pues que digamos a mí en lo personal que están cargadas de poder, de simbología, que es por ejemplo cuando cogen en el campo minado, una parte de la película, y lo único que queda del señor es la pierna. Lo que hace el otro hombre es tirarlo ahí al hueco. Y también la muerte de la vaca parece importante porque era ese recurso, esa manera que tenían, digamos, de pueblo de sobrevivir, y se ve, digamos, que exterminado. Sí, ahí cuando menciona la vaca, un aspecto ahí sutil es que la vaca en realidad la tuvieron que matar. En las grabaciones se utilizaron municiones reales para grabar esta escena, pues la vaquita tuvo que morir. El catering. Me parece raro porque parece una escena de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí, como vuelan las balas. Sí, exacto. Bueno, la película empieza con el discurso de un aldeano que ven que Fiora y uno de sus amigos, que tiene un atuendo de soldado alemán, entran a un cementerio de soldados alemanes a buscar un fusil y así pues entrar a la guerra, ¿no? Combatir en la guerra. Fiora y su amigo están en esa búsqueda y ahí es donde entra un elemento recurrente en la película, que es, como decía el profe, esa ave de mal agüero, que es el bombardero, el avión de identificación alemán nazi, que hace su primera aparición en la película. Entonces en ese momento Fiora y su amigo se esconden y ahí es cuando Fiora encuentra el fusil, este objeto que lo va a acompañar en toda la historia, en toda la película. De hecho que Fiora a veces lo carga como de mala manera, ¿no? Aquí se ve que son dos niños jugando. El inicio de cómo se rompe esa inocencia de lo que era este joven que quería madurar, digamos, de una manera rápida y quería participar en la guerra, y lo que comenzó como un juego durante la película vamos a ver que se volvió una realidad muy cruda y muy difícil de aceptar. Y este fusil llega a funcionar como realmente una carga espiritual, algo que va a condenar, así como lo dice Dani, a este muchacho a ir en declive y conocer el camino
hacia, digamos, la pérdida de la inocencia. Y durante la película siempre vemos el fusil como algo que le está haciendo peso, pero él es incapaz, digamos, de soltarlo. Esa parte es bien interesante, ¿no? Porque igual estamos hablando un momento antes, solo dispara una vez Florian y es como el momento de redención, es decir, es un acto de violencia, pero también es un acto antiviolento porque no termina matando a alguien, sino que lo termina utilizando como para generar por fin su madurez, una madurez bastante compleja, pero al fin y al cabo termina madurando de una manera la menos brutal, ¿no? La menos decadente de todo lo que podía pasar en la misma obra. Una forma de dar fin a la guerra, ¿no? Exacto, sí, como cerrar un ciclo. De retroceder. Quizás el mayor causante, la mayor figura de la Segunda Guerra Mundial, que es Adolf Hitler, retrocederlo hasta su niñez. Nos vamos entonces a que la madre de Flora le implora a su hijo que no se vaya, por favor no las deje abandonadas a ella y a sus dos hermanitas mellizas. Dice que su padre está lejos, desaparecido, pero ¿qué pensaría él cuando llegue de que Flora no esté y que las deje abandonadas, no? Hay una escena ahí muy, muy fuerte, ¿no? Cuando la mamá coge a las dos niñas y las levanta de la cama y le dice como mátanos de una vez, acaba con nosotros de una vez, porque el acto que vas a cometer de enlistarte en la guerra es prácticamente matarme en vida. O sea, le está matando todo a la mamá. Solamente el hecho de querer participar en una guerra es bastante absurdo, ¿no? Que un adolescente dentro de su mente no logra procesar lo que es participar en realidad en una guerra. De hecho, desde estas primeras escenas se ve siempre la guerra como algo que está lleno de honor, algo divertido, como algo que enriquece al personaje. En la siguiente escena, que llegan los militares que observan por la ventana a Flora y después entran a la casa, se alcanza a notar un poco como de esa guerra falsa. Esa escena tiene un tono de hacer ver a la guerra como una propaganda, y pues yo sentí eso cuando Fiora es sacado de la casa, pero antes de eso se cuadra como un acto teatral y se espera que lleguen los testigos para poder hacerlo, y que asimismo el pueblo sienta como la dureza de estos grupos armados que están defendiendo la patria. Los partisanos. Hay una parte en la que el soldado comienza como a hacerle muecas, como tratando de jugar con su casco, con una bebida que le ofrece la madre. La leche agria. Sí, mostrándole a las dos niñas que esto es como un juego, como que no se preocupen, como para tratar de bajar los ánimos, sabiendo pues lo que le espera a Florian en el futuro. Esa escena siempre me parece como curiosa realmente. Hay algo importante como en esas películas bélicas, o por lo menos en esta, pero también en otras más que tienen como relación, y es como esa relación con la farsa igual. La farsa como una generalidad pareciera estar como presente en las obras bélicas. Digamos que tiene como un tono entre suavizar las cuestiones, y cuando te digo lo de suavizar, lo que estaba diciendo Daniel también, para calmar el ánimo un poco de la misma estructura de la película, como un elemento propio también de la guerra, del cine que está ligado a estos cuestionamientos. La farsa siempre parece estar presente, ¿no? Por mostrar la guerra como algo no tanto positivo, pero sí algo heroico, algo que digamos lleva a una cierta estructura de poder importante. Esa escena además que les está echando cabeza porque ya se me había olvidado un poco esa pequeña secuencia, pero sí es importante esos elementos que se le agregan directamente a la película. Además que es como tal vez como uno de los pocos momentos más suaves que tiene la obra, pero igual también tiene una carga emotiva bastante importante dentro de la misma, ¿no? Uno sabe que hay una pérdida de la inocencia. Yo por eso escribí en alguna cosa que finalmente las películas de bélicas casi siempre terminan siendo protagonistas jóvenes. Es un coming of age, pero bastante brutal, ¿no? Se vuelve el pasar a la adultez, pero pues en este caso a partir de balazos, de humillación, aún el primer amor que conocen muchos de estos personajes, en este caso Florian, es absolutamente cruel, es absolutamente barbárico lo que pasa en cada una de estas estructuras, y eso creo que lo hace también bastante potente. Y esta secuencia, ese tránsito, porque también es un tránsito en ese caso, se hace todavía más complejo lo que sucede. Así Klimov quiere darle un tono medianamente gracioso, así sea con el soldado este grandote que aparece ahí tratando de animar a las niñas, pero es bien curioso ese punto. Ya se me ha olvidado un poco realmente la secuencia hasta que me la estaban contando ahorita. Se ve a Florian risueño, ¿no? Le pica el ojo a las hermanas cuando escucha como la cantaleta de la madre. De la cara como, no le hagan caso a esta vieja. Sí, tranquilos. Yo igual voy a ir a la guerra.
Bueno, llegan los partisanos. Hay uno que tiene el uniforme alemán, ¿no? Tiene un casco alemán, el de la leche agria. Sí, sí, sí. Y entonces ya llega Florian a ese pequeño grupo de guerra. Como dice el profe, conoce a su amor, que ha impactado por la belleza de Glasha, ¿no? Es una mujer muy bella, rubia, ojos azules. Es la enfermera de ese grupo militar. Me da la sensación que ella está enamorada del general, ¿no? De Kassash. Sí, ella está ahí simplemente por ese hecho. Hay un juego de miradas entre ellos tres. Un poco raro ese juego de miradas. Integran a Florian en ese grupo como a una foto grupal donde se retratan todos estos soldados. También entran a una vaca, tiene algo escrito, es: no la comeremos, pero al enemigo no se la dejaremos. La vaca que representa esa fuente de alimento, ¿no? Algo como un tesoro, ¿no? De hecho, después se roban una vaca. En esta escena de la fotografía ya se empieza a admirar un poco la forma en que el director Ellen Klimov nos deja contemplar el plano como tal, ya que nos da el suficiente espacio de ver a toda la armada, de ver a los mayores, de ver a cada soldado y ver los elementos que componen esta fotografía llevada o reencarnada, se podría decir. Y hay dos fotos, ¿no? Porque finalmente es esta cuando está con los partisanos y luego cuando Florian se convierte como en el... Como el trofeo. El trofeo, sí, es como una mascota buena con los partisanos, una mascota de triunfo cruel con los nazis, ¿no? Y aparecen esas dos fotos. Es el tránsito, uno ve realmente un Florian todavía animado, pensando que la guerra es algo divertido, digamos, liberador, a un Florian totalmente decadente, envejecido, destruido, roto, porque realmente esa es ya la palabra que viene a aparecer por la misma guerra, ¿no? Por la misma crueldad de lo que ha vivido en probablemente un par de meses, semanas, probablemente pensaría uno, casi que eso destruye el alma de Florian. Los indígenas pensaban que las fotos robaban el alma humana. Creo que aquí termina siendo robada el alma de Florian por este dispositivo, pero pues obviamente también gracias a la guerra y bueno, y gracias a todas las crueldades que termina viendo. Ponen a Florian de guardia nocturno, llega el comandante Kassash, no haciéndole caso al santo y seña de Florian, y Kassash dice: usted no sirve para hacer guardia nocturno porque no disparó, yo lo desobedecí y usted no disparó. Llega Glasha también a buscar a Kassash y ahí es cuando dejan al pobre Florian. Casi nunca entra a un campo de batalla, ¿no? Entra a la guerra pero no combate con nadie, no sea con un frente enemigo ni nada por ese estilo. Lo dejan por un anciano el cual no le servían sus botas, las tenía dañadas, y dejan a Florian otorgándole las botas a este señor. Lo destruye por completo, ¿no? Lo destruye bastante su orgullo. Acaba con el personaje pues con su ánimo de ir a la guerra un poco, que seguramente para él el logro máximo sería ir al frente a defender su familia y su patria, pero lo devuelven por ser el nuevo y no saber nada, aunque en cierta manera lo que le están haciendo es salvarle la vida, pero lo recibe de mala manera, ¿no? Reaccionando, llorando y pisando de la rabia. Esa imagen también es poderosa cuando mata a los canarios de un pisotón. Es como el transcurso de él y que sin darse cuenta involuntariamente va acabando con vidas. Debe ser simbólica esa imagen en el que él caminando destruye un nido. Prácticamente es lo mismo con su familia, ¿no? Él se va y sin darse cuenta su madre muere. Pudo haber defendido a su madre y a sus hermanas quedándose ahí con el fusil, pero se va y irreparablemente su madre pues la atacan los mismos soldados nazis. Después, en lo más profundo del bosque, cuando le ocurre esa rabia, ¿no? Ese llanto, ese dolor, encuentra a Glasha, que también la abandonan. Entra como en ese juego de risas y llantos, ¿no? Primero lloran, después por un acto cómico de Florian, ¿no? Quitándose el agua de sus botas, empiezan a reír y ahí ya después se presentan. Glasha se presenta primero como Rosa la mariposa. Ah, sí. Sí. Hay un juego de nombres ahí. Y le dice: ¿me creíste? Sí, exacto. Luego le dice a Florian que lo que dice Alex, ¿no? De que Kassash lo dejó porque se apiadó de él. Lo denominaba antes como un novato, pero se apiadó de él y lo dejó para que él no muriera en la guerra, ¿no?
Glasha va soltando como verdades a Florian en un punto determinado de la película. Hay una frase que me gusta y es que le dice: tú eres el que no vive porque no escuchas el canto de los pájaros. Y aquí hago una recomendación a mitad del podcast. La escuché en un cortometraje que hicieron acá en Colombia, el director ya falleció, que se llama El Ojo de Macondo. Dan un poco de la vida de Leo Matiz, que es un fotógrafo que nació en Aracataca, es el mismo pueblo de Gabo, por eso es que se llama El Ojo de Macondo. Y Leo Matiz le dice a uno de sus amigos: ¿No escuchas nada? Y el man dice: no, yo no escucho nada. Y escucho el río, pero ya. De verdad, escuchan con más atención. Y Leo Matiz le dice: el que no oye el trinar de los pájaros es porque tiene el alma muerta. Dije, este concepto entonces es repetitivo, ¿no? Es una vaina que se repite constantemente. Quizás en otra obra audiovisual se repita. Y es bastante poético, bastante interesante. Glash intenta besar a Floria, pero este se resiste, ¿no? Sigue siendo un niño. No le cabe el romance aún. Él aún todavía sigue en ese aspecto, por algo decirlo, de inmadurez, en lo que cree que todavía lo que está viviendo es un juego, una especie de juego de roles en el que él todavía no encuentra como un rol específico dentro de este mismo juego. Entonces encontrarse con Sasha como que rompe con todo eso que él tiene como craneado en su mente y le rompe todos los aspectos y todavía no lo logra cranear, no lo logra como procesar, y cuando ella le pide el beso pues no sabe cómo actuar. Vuelve otra vez el avión de reconocimiento nazi en bombardero, esta vez dejando caer bombas y algunos soldados. Ahí es cuando Florian queda aturdido, se vuelve un poco sordo y entra en juego algo que ustedes mencionaron y que es no solo un elemento importante en esta película, sino en Adiós a Matiora, y es el elemento auditivo, ¿no? Los efectos auditivos como forma narrativa para tratar de meterse, como lo había dicho anteriormente, con ese zumbidito, con esa aturdición desde un punto de vista que nos concentra es en la mente y como en los sentimientos que Flora tiene en ese momento. Después de que pasa esto, creo que hay como una división y pasamos de lo que son los sonidos diegéticos a los sonidos extradiegéticos. Lo que en la primera parte, antes de que estas bombas cayeran, pues los sonidos formaban parte del mundo real, pues regían como las reglas de este mundo, y ya después de esto, donde podemos ver el siguiente aspecto onírico en el que ellos están bailando y que es también algo muy bello de ver en medio de todos los sucesos que están pasando, y son los sonidos extradiegéticos, en los que sabemos que la música que está sonando mientras Sasha baila encima de una maleta no tiene nada que ver con lo que está pasando en realidad. Esta secuencia es bien bonita, igual, porque no solo juegan con un sonido ajeno, digamos, al naturalismo de la película, entra en otra condición la película, y va pasando un naturalismo absoluto, algo más lírico, y eso también empieza a mezclarse en algunas secuencias, porque no es en todo, pero esa secuencia es bien bonita, además que es tal vez como un homenaje un poco a cierto tipo de películas, en ese pequeño momento que logra Klimov dejarla impuesta en la obra. Pues hay muchos momentos bonitos y líricos que tiene la película, pero este es tal vez uno de los que logra hacerlo en medio de la crueldad, darle un paso a algo mucho más poético, si se quiere, en esa estructura. Exacto, se ve el arco iris. Es el momento bello por excelencia, el único momento en que los personajes se ríen con completa libertad, ¿no? Se sienten libres, se mojan a través del rocío de los árboles, ¿no? Sacuden los árboles para bañarse. Flora vuelve a su casa con Glasha, con unas muletas, invita a Glasha a una leche agria, un elemento bastante tradicional en los rusos de la película. Como decía, se escucha el sonido de las moscas, un sonido referente que representa la muerte. Encuentran las muñecas de sus hermanas ahí regadas con moscas sucias. Yo creo que Flora se da cuenta que su madre y sus hermanas se mueren en el minuto cero. Solamente que lo aturdido que está él, esa entrada a su locura, no lo termina de asimilar completamente. Aquí en esta secuencia hay un elemento que me parece muy bonito, y es ese plano cuando él se mira en el fondo del pozo y se ve su reflejo. Ese plano, pues además que lo hace Tarkovsky en la infancia de Iván, utilizando el reflejo del fondo del pozo para representar a Iván junto a su madre.
Y aquí creo que Klimov le da el poder al agua de desfiguración, como de borrar totalmente ya esa imagen que había de un Fiora del infante y transformarlo al nuevo Fiora, que más adelante va a aceptar o se va a chocar, digamos que de la peor manera con la realidad. En ese punto de la película, Fiora aún sigue en esa parte de negación, en la que todavía no quiere aceptar lo que está viviendo y trata de vivirlo como algo normal. También lo podemos ver cuando comienza a comer y dice, aún está caliente, podemos comer. La chica después vomita y él no reacciona, sino que sigue, y sigue sonando ese sonido de las moscas que es bien intenso. Cuando sale de la casa, él no voltea a mirar atrás, él sigue adelante convencido de que va a poder encontrar a sus padres. Si no es porque la chica voltea, digamos, nosotros como espectadores no podríamos darnos cuenta de que hay una cantidad de cuerpos que fueron fusilados. Obviamente pues deben estar los padres de Fiora. Entra al pantano convencido de que al cruzarlo va a poder encontrar a sus padres. Qué escena más surrealista, ¿no? Aparte es abrumadora. Tenemos como esa angustia de que de pronto ellos se ahoguen en el pantano o salgan. Es un plano secuencia. Ese paso como a esa isla o parte del barro es una secuencia bastante fuerte igual. Además que el sonido que hace la persona, el diseñador del sonido y la música, que nuevamente es bastante abstracta, no es una música amorfa. Sí, es una cuestión más de un ruido que de algo lírico. Esa sensación de eso, de un terror, pero un terror genérico, no un terror naturalista de guerra, sino algo como una presencia casi maléfica de algo ahí, que es el barro evidentemente, la angustia, ¿no? Pero también es la mente de Florian ya cayendo en sus puntos más altos, ¿no? Creo que eso tiene mucho que ver en la situación mental de los personajes. Finalmente es un monstruo que está dentro de ellos, pero de toda la misma trauma de guerra que han vivido, y eso se nota en ese punto. Llega otro personaje, Rubes, el tío Rubes, que es un aldeano ahí, a salvar a esta chica, a Glasha, porque Fiora no quiere escuchar todo lo que le dice Glasha, que pues terminan siendo verdades, ¿no? Su familia ha muerto. Fiora la intenta como ahogar. Cuando vi la película por primera vez pensé que iba a matar a Glasha. O sea, tenía toda la intención de ahogar a Glasha. Rubes la salva y llega una de las grandes partes de esta película, y es ese plano secuencia subjetiva de Fiora recorriendo como esa especie de isla hasta el grupo. Las señoras con el velo berreando, gritando. La señora de una manera muy atroz le dice a Fiora: tu familia ya ha muerto, han matado a tu madre y a tus hermanas, Fiora. Demasiado impactante, es poderosísima esa escena. Definitivamente ya Florian pues tiene que aceptar lo que está pasando, y hay una escena muy fuerte en el que él ve casi directamente a la cámara y se pone sus manos en la cabeza y comienza a gritar del desespero de todo lo que está viviendo y de lo que está viendo. Porque también ahí en esa escena es importante la imagen del señor que sale, digamos que en el primer plano de la película, regañándolo, totalmente destruido, quemado, porque los nazis la habían prendido fuego con gasolina y estaba agonizando ahí en medio del pueblo. Uf, qué imagen tan impactante, ¿no? Sí, es demasiado fuerte. Y que él imploraba que lo mataran, pero los nazis se rieron de él. Antes de continuar, estábamos hablando del sonido y que no habíamos mencionado quién fue el realizador del sonido. Elin Klimov aquí trabajó con Vladimir Sharum. También es un sonidista que trabajó también con Tarkovsky en la película de Stalker. Es un trabajo de admirar todos los sonidos que recrea, los paisajes, todos los sonidos realistas, las emociones poderosas que puede generar por medio del sonido, y cómo los sonidos de la guerra son tan auténticos y tan aterradores que logra inmersar muchísimo más al espectador y poderlo centrar mucho más en lo que está pasando. Hasta los sonidos de los animales son bien realizados. La aparición de los animales es muy importante en esa película, ¿no? Y en varios aspectos de la obra de Klimov, la aparición, supongo que simbólica, de la fauna. ¿No habíamos nombrado la garza en el bosque? Sí, que también aparece en la escena del arco iris, de cuando están bailando. El par de gallinas que se lleva el guerrillero. Las garzas en el cine ruso parecieran tener como algún protagonismo. Si uno revisa en ese cine el levantamiento de la cortina de hierro en pleno momento de punto, varias películas hacen alusión a las garzas. Pero de por sí las garzas en esas películas rusas pues tienen mucho que ver con algún elemento simbólico probablemente del país, y es raro porque también lo hacía alusión con alguna película latinoamericana, con Sama de Lucrecia Martel, donde los animales aparecen como un elemento simbólico.
¿no? Y aquí tienen también a la final esa misma lógica simbólica en esta película, o sea, no aparecen porque sí, sino que tienen una razón muy mediado en las formas, en los entendimientos que tienen esas culturas para ver en estos animales ciertas reivindicaciones. O sea, realmente los animales como un elemento de mal agüero, vuelvo a termina siendo más bien un elemento mecánico, construido como es la avioneta, y los animales más bien tienen un elemento más dentro de lo espiritual, dentro de unos elementos más intrínsecos a la cultura, que eso termina siendo bien interesante en la misma obra. Hacen un muñeco de arcilla que representa el odio que tiene el pueblo contra el mayor autor, el símbolo de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, y toman el cabello de Flora para representar el cabello de esta escultura que más parece como un espantapájaros. O sea, es tan grande el odio que le tienen a Adolf Hitler que muchas personas hacen ídolos para rezarles, ¿no? Para adorarlos. En este caso hacen un ídolo para odiarlo, inclusive le escupen, lo insultan, le hacen verrugas, dicen hágalo con mierda, pero nosotros somos tan pobres que ni eso tenemos, ¿no? La película está repleta de diálogos demasiado buenos, demasiado sarcásticos, y es lo que representa el cine ruso. El cine ruso está lleno de humor negro. Sí, pues cargado de mucha realidad, ¿no? Flora se va junto a Rubens y otros dos personajes que se hacen llamar los hebreos a conseguir disque comida, ¿no? Que pronto van a volver, nunca vuelven. Escapan ahí del fuego alemán y se cargan con el muñeco y lo entierran en un campo cerca de tanques alemanes, que pues se den cuenta lo que hicieron. Un avión les tira unas notas que dicen: al judío bolchevique golpea, sujeta pide polea. Y como ya había mencionado, creo que Alex en algún momento, uno de los personajes de los hebreos pisan una mina y los dos mueren, ¿no? Y se ve como el pie de uno de los personajes, Rubens, lo agarra y después lo bota. Después van a una aldea bielorrusa invadida por alemanes y se encuentra con un campesino al cual le roban una vaca. Es un momento bastante simbólico también de la película, cómo es el robo a esta vaca, cómo se escapan de esta aldea. Obviamente yo creo que se dan cuenta los alemanes y empiezan a disparar, acaban con la vida del tío Rubens y acaban también con la vida de esta vaca, ¿no? A Flora le duele más la muerte de la vaca que el de Rubens. Algo también importante que vi ahí es la primera vez que parece que desde la vista de quienes están robando la vaca se ve toda la acción, la perspectiva de la cámara fuera como un juego en primera persona. Solamente sale el rifle por un lado y se ve toda la acción como si fuera el soldado, la persona que está robando la vaca. Como si fuera Call of Duty. Sí, en realidad parece que así fuera, entonces me pareció un recurso visual muy bueno. Utiliza muchas subjetivas en esta película. Bueno, más adelante se despierta entre niebla espesa, reposado en la vaca, se la trata de llevar pero pues no puede. Se encuentra con un señor al cual le trata de robar la carreta con el caballo llena de heno, pero vemos que todavía no existe esa malicia en Flora, ¿no? Bueno, se encuentran con un camión lleno de alemanes. El señor como que le trata de insinuar que pues no vale la pena que se robe esa carreta, más bien esconda las armas en los montones de heno, esconda su ropa de soldado partisano, lo acompaña el señor y simule ser familia de la aldea donde pertenece este señor para camuflarse un poco. Esta parte que estás mencionando pues me parece importante dentro de la curva dramática del personaje, puesto que ahí se le presenta la oportunidad de dejar las armas y él la acepta porque ya de cierta manera ha visto todos los horrores de la guerra que se le han presentado, como la muerte de su tío y la muerte de su familia. Entonces a partir de ahí también la película entra en una atmósfera visualmente muy atractiva, que es el juego con esa niebla, permea a los personajes, que digamos los nazis en estas partes se ven como fantasmas, como sombras que están digamos ocupando todo el territorio del campo y que tienen encerrado al pueblo también. Se ve una moto de los nazis con un sidecar y llevan a un muerto que tiene varios balazos en el pecho. También tiene un aviso que dice: esta mañana ofendió a un soldado alemán. Bueno, el anciano decide llevar a su casa a Flora, pero lo lleva a la tumba prácticamente, ¿no? La aldea está sometida al regimiento alemán, ya han entrado los alemanes a esa aldea. Después hace que Flora simule ser su nieto. Cuando llega a la casa a esta aldea bielorrusa, ocurre el clímax de la película.
un clímax largo y la parte más tortuosa de la película, del film, posiblemente. Y la parte más célebre en sí, la que encierra toda esta película, ¿no? Todos estos horrores, espectáculo. Porque es un espectáculo, ¿no? Hay una música de circo, hay varios soldados como haciendo que caminen los aldeanos en círculos, así como si fuera un circo. Es un espectáculo de horrores y es propia y es apta para el disfrute de los soldados, ¿no? Sí, tal vez la secuencia más grotesca de toda la película es esa secuencia. Y es una secuencia además gran parte en un fuera de campo realmente, ¿no? Los gritos, los sucesos en sí mismos más brutales son un fuera de campo, que eso es además algo bien importante en esta obra de Klimov, pero creo que ese fuera de campo lo hace todavía más brutal. Que se hayan visto El hijo de Saúl, tiene mucho que ver con eso, ¿no? El fuera de campo y sobre todo el sonoro hace mucho más potente y a la vez mucho más grotesco esa capacidad que tiene el cine de mostrar el dolor y la deshumanización de cierta manera, ciertas situaciones y obviamente pues, de lo que fue esta cuestión con el nazismo. Es grotesco por eso que ustedes mismos dicen, ¿no? Esta situación de circo que todo está como reflejado, ¿no? Este soldado cuidando a este pequeño animalito que todavía no sé qué animalito era. Es un loris. Un loris, cuidándolo como algo absolutamente, algo exótico pero también muy humanizante, ¿no? Y todo es un circo, ¿no? Está este soldado nazi enano casi, es una cosa no divertida de risa, pero sí es una cosa absolutamente grotesca en lo que se quiere reflejar y está muy bien lograda por eso mismo que se quiere contar, ¿no? Parece una escena de Fellini, ¿no? De 8,5. Sí. Algo que Ellen Klimov aquí se toma como la sutileza de también mostrar dentro de todo este circo, dentro de toda esta malicia que se está viendo, ese pequeño plano que no dura mucho del soldado que está llorando mientras dispara y mientras pasa todo esto. Creo que es algo sutil, pero que también demuestra que no todos son iguales. No todos son ese típico alemán que muestran que es rudo, que es insensato, que no le duele absolutamente nada, sino que también hay otra parte de estas personas que están allí tal vez no por gusto, sino que están simplemente siguiendo órdenes y ejecutando gente sin ningún sentido. Exacto, después se llevan todo este grupo de aldeanos a una capilla, una iglesia. Ya se sabe qué es lo que va a pasar cuando los encierran. Ya lo hemos visto en multitud de películas y aparte porque el fuego, no sé qué le pasa a los directores soviéticos con quemar cosas, ¿no? Lo vemos en Matiora también. Sabemos que la aldea se va a hundir. ¿Qué necesidad tiene de quemar sus propiedades? Lo mismo que pasa cuando uno crema a sus parientes. Básicamente pasa eso con este elemento que es casi propia del cine soviético, ¿no? Quemar sus elementos en un ámbito poético, en un ámbito espiritual, simbólico, ¿no? Fliora es un expectante, ¿no? Es como uno entrar en un sueño. Él se escapa de la casa de los aldeanos y nadie le dice nada, salvo el policía este pequeño, el enanito. Nadie le dice nada. Él se sale de la capilla y no hay ningún soldado que lo ataque. Es como un turista de ese horror. Ese turista del horror está bastante diciente. Hay un hombre bastante importante ya al final de la película, que es como un teniente de las fuerzas nazis, que observa por la ventana y dice que dejen a los niños, ¿no? Ya después él complementa esa tesis después cuando lo cogen a él con varios soldados. Y ahí lo que dice el profe, hay un mayor dentro de un vehículo con un loris en su hombro. Un animal exótico, uno de los animales más traficados del mundo. Es esa representación también que tiene Fliora de cuando le toman esa última foto de ese trofeo, ¿no? Ese elemento exótico. Esa cara de error quizás es significante, ¿no? Es un atributo de él para que le tomen esa foto, ¿no? Ese primer plano que hacen ahí, y bueno, y que es recurrente de hecho ya en el final de la película, mostrando todo ese horror que tiene Fiora ante los eventos que están pasando, me recuerda mucho como esa actuación expresionista que tenía la actriz de Juana de Arco, de Carte Oro Dreyer. Se logra de cierta manera un sentimiento parecido, esa conexión del personaje y su problema, su sentir a través de la mirada con el público. Otra vez sobrevuela el bombardero, creo que la última vez que sale, elemento totalmente recurrente en la película, un leitmotiv. Y bueno, le toma ese elemento es quizás el símbolo de la película, ¿no? El fotograma más importante de la película es cuando le toman la foto con la pistola en su sien, ¿no? Yo la primera vez que vi la película dije, aquí lo van a matar. O sea, este va a ser el final. Pero no lo dejan, que es peor para él. Es peor a él que lo dejen como si no tuviera un valor a que lo asesinaran. Él no es ni siquiera digno para que lo maten. Lo dejan y llora también, le duele.
Así como cuando lo abandonaron los partisanos. Aunque él siempre quiso ser un partícipe de la guerra, en realidad simplemente era un espectador. Nunca tenía como un peso sobre las acciones que estaban pasando y nunca participó, digamos, como un soldado como él lo quería. Después de que le toman la foto, cuando queda tirado en el piso y atrás está incendiando la casa, creo que se puede ver un poco de eso que dice de la incapacidad del ser humano, digamos, sí, siéndolo generalmente, para enfrentarse o poder aceptar todo ese sufrimiento alrededor de ese problema que es la guerra, ¿no? Y después vemos cómo la casa queda en total cenizas, que es un poco una representación del interior de Fiora. No lo había visto de esa forma, pero creo que sí. Uno que es un recurso importante porque viene a ser medianamente, no un plano secuencia, pero es una secuencia larga, casi que una coreografía bastante grotesca, bastante cruel, porque es todo incendiar, quemar, matar directamente, pero todo esto también es una cuestión muy coreográfica, y sí, es verdad lo que ustedes decían, como muy cercano a Fellini, porque es eso, es más un elemento coreográfico, sin negar la brutalidad de la misma, que eso le da todavía mayor fuerza, mayor poder, deshumaniza todavía más a los personajes nazis que aparecen, que lo convierten en eso, un espectáculo de guerra absolutamente, lo que remarca en ese punto, pero también es una secuencia que está muy bien marcada por la fotografía, ¿no? El fuego de por sí hace un efecto importante con la parte lumínica, con la parte de diseño de luz, y eso también juega muy bien Klimov y su director de fotografía. A pesar de ser tan naturalista la secuencia, juega muy bien con la artificiosidad misma de los otros elementos para hacer más grotesca esta secuencia tan circense finalmente, ¿no? tan de circo que aparece en el mismo, ¿no? Y eso ahí creo que hay un juego importante también. Eso tal vez en el final de Sacrificio de Tarkovsky, esa larga secuencia del personaje corriendo podría, digamos, hermanarla con esa secuencia totalmente, digamos, ajena en su intención, pero sí en la forma, ¿no? En un elemento coreográfico que también juega mucho con esa intención casi que teatralizada de lo que se puede visualizar en la misma. Sí, de la destrucción, de la extinción de lo que un día fue algo material, ¿no? El despojo. Y en este caso son las vidas de muchos aldeanos. Es un elemento bastante importante. Que esa iluminosidad, esa de la que se remarca, ¿no? Eso que se resalta aún más con esos colores tenues propios de la película. Ese verde sepia, esos amarillos. Llega este fuego, este elemento incendiario y se resalta aún más. Y antes de que pase, digamos, a lo que sigue, ya para el final de la película, Klimov no deja esa parte de humor negro que siempre ha tenido cuando pasa esto, que dejan a una abuelita amarrada en la cama y le dicen los soldados que espera que se reproduzca mucho. Dejamos esta vieja para la reproducción. Es algo pues que tiene, a mí me dio un poco de risa. No lo voy a negar. Pues, no sé. Me dio un poco de risa, pero igual es algo muy fuerte de ver, ¿no? Y vemos que la abuelita también como que sonríe un poco viendo a estas personas como le dicen eso. Ahí atrapan a los soldados alemanes y hay uno que se hace pasar por soviético, que es el traductor, y vemos uno de los discursos más importantes de la película, que no por ello es positivo ni por ello estamos a favor de él, y es de este comandante, ¿no? De las fuerzas nazis, que dice que todo empieza por los niños, por eso él mandó dejar los niños para que los mataran, y que muchas aldeas no merecen futuro, ¿no? Es como la tesis del nazismo, ¿no? Del nacionalismo. Solo ellos, por ser de esa raza, merecen futuro, pero otros grupos étnicos no merecen vivir. Sí, si están fuera de sus creencias, de lo que ellos creen que está correcto, o lo que el Führer dice que tiene que ser como tiene que ser, pues esas personas no merecen vivir, no merecen tener una vida con un futuro. Les disparan y ahí ocurre este elemento experimental que marcamos al principio. Ahí es donde utiliza por primera vez esta arma que siempre llevó Fiora, que por cierto, ¿no? Encuentra un accidente de soldados nazis, esta mujer que está semidesnuda, que está agonizando, y él encuentra unas gasas que uno pensará se va a curar las heridas o algo así. Después va a buscar el arma en los montones de heno donde las
escondió. Y lo que va a hacer con esas gasas es tratar de reparar el arma que se le había dañado, ¿no? Por varias cuestiones que realmente no recuerdo. Entonces es muy importante para él esa arma, ¿no? Más que su propia integridad, ¿no? Más que su propia salud. Y utiliza esa arma para, de una manera simbólica, acabar la guerra, dañar ese retrato de Hitler que ya se había presentado en este éxodo masivo de aldeanos hacia la capilla, y ocurre ese elemento experimental poco propia de Ellen Klimov, ¿no? De esas cosas que lo identifican, y es el uso de material de archivo, cómo va retrocediendo todo desde las víctimas del holocausto, todas las guerras, hasta la niñez de Hitler, reforzando esa tesis que decía el teniente, el comandante, bueno, no me acuerdo, y es todo empieza por los niños, ¿no? Quizás si Adolf Hitler tuviera otra infancia no hubiera ocurrido esto, pues no lo sabemos, pero si no lo hubieran echado de la escuela de artes no hubiera empezado esta guerra. Yo iba a hablar sobre esa icónica imagen de Floria sosteniendo el rifle mientras ve directamente a la cámara, que ha sido imitada en otras películas y homenajeada por su gran carga emocional y lo que representó obviamente en Command C. Stanley Kubrick también lo hace en Full Metal Jacket, el soldado Leonard, mientras sostiene el rifle de la misma manera. También lo hace Steven Spielberg en Salvando al Soldado Ryan, una escena totalmente similar a Command C. También lo hace Alfonso Cuarón en Children of Men del año 2016. Por último, hace poco también lo remarcó en la película de 1917 el director Sam Mendes, en la que representa una secuencia en la que el personaje interpretado por George McCain sostiene el rifle de una posición similar. Esa secuencia del retrato de Hitler, de dispararle, que además es a lo único que le dispara a Florian, es el único momento de redención. Es decir, en vez de matar gente, él mata, y me parece que lo dijo Daniel en algún momento, mata la guerra, ¿no? Trata de acabar la guerra a través de esa representación de la figura de Hitler. Trata de matar ya no la humanidad, sino la figura misma de la guerra a través de Hitler, y hay un juego muy muy interesante con todos estos elementos de retroceder, de ir hasta casi el principio de la vida de Hitler. Es uno de esos elementos que a mí me parece, de todas las cosas interesantes que tiene Command C, esta tal vez es una de las que me juegan en términos de montaje, en términos de referencia, en términos simbólicos, del giro, ¿no? En términos de romper también con un heroísmo que se ha hablado bastante en este momento sobre esta película, romper con el heroísmo, ¿no? Ya no es un heroísmo de grandilocuencia, sino es más bien algo muy simbólico, que los demás lo ven de una forma extraña, la misma demencia de Florian, pero es realmente un cambio importante, ¿no? El momento de heroicidad de Florian es dispararle un retrato, pero en su mente o en su percepción o en esa idea casi que tarantinesca, si se quiere, como pasa en Once Upon a Time en Hollywood o en otras películas, ese qué tal si hubiera pasado esto, ese what if, si se quiere, lo cambia. Florian cambia ese curso de la guerra que uno sabe que no pasa, que no va a pasar, pero cambia es por lo menos la discursividad de decir, listo, si hubiéramos cambiado esta mentalidad de Hitler podría haber sido diferente la cuestión. Y bueno, hay una redención importante, y es una redención, la redención menos violenta, ¿no? Porque finalmente los partisanos matan a los nazis matan a la población, y Florian mata al retrato, a la figura, ¿no? A la reforma misma de la guerra, y creo que ahí hay algo también importante por parte de Klimov, por lo menos en términos estéticos y del uso del material como tal. Utiliza un recurso que lo utilizó solamente en esa parte de la película, y es ese desenfocado extraño en el fondo. Sí, es como si estuviéramos dentro de la mente del personaje, ¿no? Yo pensé que era un error del video, de lo que estaba viendo, ¿no? Pensé que había sido una mala pirateada. Pero yo creo que es un recurso totalmente voluntario por parte de Ellen Klimov. Y bueno, amigos, Command C de Ellen Klimov, uno de los últimos directores soviéticos que hizo tanto por el cine soviético, ¿no? Rescató varios filmes de sus anteriores maestros, sobre todo de Alexander Dovzhenko, que es uno de los grandes maestros soviéticos, ¿no? Junto a Eisenstein, Kuleshov y bueno, muchos que también ayudaron al cine moderno. Hoy por hoy le mucho a ellos, ¿no? A Pudovkin también, que también Alexander Dovzhenko también fue maestro de Larisa Sheptiko, ¿no? Por aproximadamente
aproximadamente 2 años antes de que ella muriera. Todo este clima cambiante de la Unión Soviética hizo que pues Ellen Klimov se apartara, se alejara por completo de hacer cine y no le dieran ganas de hacer películas. Tenía varios proyectos. Una es hacer la película de un cuento de Dostoyevsky llamado Los Demonios, un libro, no me acuerdo. También como una biografía de Lenin. Bueno, varios proyectos que al final pues no terminaron en nada. Dijo en una entrevista que si él hubiese terminado filmando la versión que él tenía en su cabeza, pues no la hubiese podido volver a ver. Que él en realidad lo que hizo fue grabar una versión ligera de toda la verdad, de todo lo que él sabe. Parte que más nos gustó, a ver quién empieza. Mis escenas favoritas fueron las dos escenas donde Fiora, el personaje de la película, se vio inmerso en la fotografía y se representó, digamos, desde el punto de vista de la cámara de cine, el lente de la cámara fotográfica como un elemento importante para inmortalizar de cierta manera también los sucesos históricos que estaban pasando en este momento. La primera, pues cuando sale con el ejército de partisanos y se ve la unidad de ellos, donde podemos contemplar los diferentes rostros y los elementos. Y la segunda es cuando nos acercamos casi al final de la película, después de que nuestro personaje Fiora se salva de ser quemado junto a la comunidad. Es utilizado como una medalla, como un objeto dentro de una fotografía, donde el nazi le apunta con un arma a la cabeza, mostrando todo el terror y el miedo que ha generado los diferentes sucesos a este muchacho. Atrás de ellos hay una casa que se está quemando, pero luego de que la fotografía es hecha y Fiora es dejado en el piso como si estuviera muerto, en ese lapso de tiempo la casa es reducida a cenizas y es muy impactante ver cómo se transmite la destrucción y un poco de la pérdida de la memoria de estos territorios y también la destrucción fatal a la que han sido llevadas estas comunidades invadidas por los nazis. Me gustaron dos secuencias, la secuencia del baile, lirismo, cuando Florian queda sordo en un momento y baila con esa chica. Me parece que es una secuencia muy bonita que rompe también un poco con la estructura de la película, y el final disparo al retrato me parece que es bastante efectivo, bastante antirromántico también en términos heroicos y demás. Me quedaría con esos dos elementos, aunque creo que realmente hay bastantes secuencias que reconocerle a la película. Uno por el uso del sonido, por el uso de las mismas imágenes, por esas situaciones, y el otro como un elemento conceptual muy fuerte. Bueno, a mí me gusta mucho esa subjetiva de cuando Fiora y Glasha salen del pantano, la subjetiva hacia las mujeres llorando, ¿no? Velando los cadáveres, me parece poderosísima, ¿no? Todo este recorrido hacia los bosques es una unión entre los efectos sonoros con esa cámara totalmente pulida, porque aunque Ellen Klimov también destaca por tener planos totalmente estáticos, es muy pulido en cuanto al tiro de cámara, ¿no? En cuanto a los movimientos, y me parece muy poderoso y muy efectivo. Indudablemente pues la película tiene muchos momentos icónicos y que son de remarcar. Yo me quedo con un aspecto técnico en esta ocasión, que es el sonido. Creo que es algo que está muy bien realizado, que le da un peso a la película muy importante para que pueda lograrse lo que es pues todo un conjunto. Primero el aspecto sonoro, y segundo me quedo con la escena en la que Florian se vuelve como una especie de trofeo y se ve arrodillado junto a estos soldados nazis. Creo que también tiene una carga emocional y simbólica dentro de lo que es toda la película. Y bueno, películas favoritas, ¿qué estoy diciendo? Películas recomendadas. Eso es para otro podcast. Películas recomendadas de este capítulo. A ver, ¿quién empieza? Yo empiezo. Estaba como haciendo como una cuestión ahí escrita frente al tema del cine bélico. Dos películas que me parecieron importantes, además que tienen mucha influencia de como sí, El Capitán, del Hauptmann, de Schwente, director más bien como de cine comercial, que ha hecho la serie Divergente y demás, pero es una película muy cercana en algunas cosas, mucho más violenta, mucho más brutal. Un soldado nazi que se escapa y termina siendo perseguido por las patrullas alemanas, se encuentra un traje de un capitán alemán y termina convirtiéndose en igual de brutal y demente
a lo que estaba tratando de escapar. Tiene unas cuestiones ahí de farsa también bien interesantes, desde el mismo personaje que se transmuta en este capitán tratando de sobrevivir, y otra que se llama El pájaro pintado, que esa sí es muy cercana a Masacre de Nimira, que de Painted Bird sí es una cosa absolutamente brutal de dolor. Es decir, la película empieza con un niño escapando, le roban un conejo, un gato, lo que sea, matan al gato, luego es perseguido por los alemanes, luego una chica mayor que él tiene como una especie de gusto sexual con el niño. De ahí en adelante el niño sufre violaciones, guerra, matanzas, pero él es como un protagonista, ¿no? Como una especie de Florian, todavía más testigo de la guerra. Esta no es nada sutil, esta realmente es bastante grotesca, ¿no? La gente sí se paró de las sillas y decían, bueno, ya tanta brutalidad frente a la gente no es tan aceptable. Y bueno, dos películas que le deben mucho a esta obra de Klimov, pero pues que también están en esa misma línea de la pérdida de la inocencia por parte de la guerra, ese coming of age tan duro que es la guerra y que termina convirtiendo a los niños en personajes iguales o algunas veces peores. Aquí creo que la gran diferencia con el Klimov es que Florian logra redimirse, en las otras no precisamente pasa eso, sino que van al otro lado, caen al lado oscuro realmente de la misma guerra, que eso es bien complejo. La película que yo quiero recomendar el día de hoy se llama Cuando pasan las cigüeñas, del año 1957. El director es también un artista de la Unión Soviética, Mikhail Kalatozov, que desarrolló, digamos, muchas de sus producciones también con la Mosfilm y fue destacado a lo largo del tiempo por sus diferentes obras. En este caso, Cuando pasan las cigüeñas nos sitúa en el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Moscú y nos muestra cómo la vida, digamos, estable de una pareja del momento se ve asediada por el inicio de este enfrentamiento. Y me gusta mucho de la película la forma expresionista que tiene la fotografía. Utiliza como reflejos de agua o de vidrios para iluminar las sombras y le genera unas sensaciones muy chéveres al verlas. Es una película blanco y negro y tiene unas puestas en escena también muy bacanas de Moscú protegida para la llegada pues de los ejércitos. Todas estas defensas antitanques que son usadas también para mostrar al hombre como algo pequeño ante una cosa tan grande como es la guerra. Es la primera serie que recomiendo en Audiodrome. Chernobyl, bastante conocida, bastante comercial, una serie con una narración excelente. Describe pues lo que pasó en la central nuclear de la ciudad de Pripyat. Para los que de pronto no les gusta la serie, es pues una serie bastante cortica, apenas 5 capítulos, y me gusta porque se ambienta en Ucrania, país que hizo parte de la Unión Soviética. Le rinde homenaje, hace tributo en su paleta de colores y en su estética a esos últimos directores soviéticos, ¿no? Esos tonos, como ya decía, esos tonos verdosos, esos tonos tenues, sepias. Me parece que tiene una estética bastante acertada con esos últimos directores soviéticos, Elem Klimov, propio Tarkovsky, Parajanov, todos esos maestros. En esta ocasión quiero recomendar la película High Life del año 2018, una gran película dirigida por la directora Claire Danes. Y siempre que tengo la oportunidad me gusta recomendarla porque tiene muchos aspectos muy bien cuidados a la hora de su ejecución, y que dentro de ellos y a destacar está el aspecto psicológico que rodea todo el contexto de la historia. También vamos a poder ver a Robert Pattinson en una gran actuación, en algo totalmente distinto que estoy seguro que el común de los espectadores está acostumbrado a verlo. Es una película que trata sobre unos convictos que se dirigen en una nave espacial hacia el agujero negro más cercano a la Tierra. Una gran película que tuve la oportunidad de verla en su estreno en el año 2018 y que estoy seguro que no va a dejar indiferente a ninguno de nuestros oyentes. Bueno, estas son las películas recomendadas del capítulo de hoy. También los invito a que se pasen por Memorias del Cine. En esta ocasión está la escena en donde matan a la pobre vaca, ¿no? Esta fuente de alimento. Y nada, amigos, espero que les haya gustado Masacre de Nimira de Elem Klimov. Muchas gracias, profe, por participar en este capítulo. No, a ustedes, muchas gracias. Y pues qué chévere estas iniciativas y estos podcasts sobre cine que por lo menos dan luces sobre muchas cuestiones y también uno va aprendiendo varias cosas con ustedes. No, muchachos, esto fue Audiodrome. Muchas gracias por escucharnos. Próximamente aquí más cine bélico, más cine directo a nuestros sentidos. Su novia lo esperaba para ir al cine.